¿Sí se entiende el concepto de función? Bueno, bueno. Bueno. ¿Ya están ahí? Sí, sí se entiende. Sí, aquí estamos. Ok. Hoy nada más son ¿Nos va ustedes a tres pasar los... con 100 a todos? ¿Cómo? ¿Nos va a pasar con 100 a todos? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues yo creo que... A ver si llegan al 60. Pero bueno. A ver. ¿En qué nos quedamos? Ah, bueno, en la composición, ¿no? Entonces tenemos... Entonces la composición es tomar el dominio. Fíjense. Entonces en general, una composición sería, por ejemplo, el dominio sería A, este es B, G va a ser B y este es C. Entonces se fijan, el contradominio de una debe ser el dominio de la otra. ¿Sale? Si no, no puedo hacer la composición. Si se fijan, ¿sale? Esto, para hacer yo la composición, tendría que poner F, G compuesta con F, ¿no? Así. ¿Sí? De tal manera que yo tomo un valor en G, de esta, acuérdense, siempre es la función que está a la derecha, ¿sí? Es más, esta operación a veces no tiene sentido si yo lo hago al revés. Por ejemplo, G compuesta con F no tiene sentido, no se puede realizar porque el dominio y el contradominio son diferentes. Entonces, esta no la podría hacer. Esta sí la puedo hacer. Hay veces que sí se puede hacer las composiciones en las dos direcciones, pero en general no tiene por qué. Y como en el caso que vamos a trabajar nosotros, no se puede. ¿Sale? Sí, entonces se fijan, aquí tengo A, B y BC. Entonces, A me manda F, me manda elementos de A al conjunto B. Y G toma elementos de B y me los manda F. Y esto es F compuesto con G. ¿Sale? Ok, entonces, para nuestro caso que nos interesa, que es F, que tenemos un campo escalar, F de X, Y, Z, y G, y perdón, la curva si quieren le ponemos vectorcito para recordar que esto nos da un vector. ¿Sí? Pensando en que estamos en tres variables. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la composición. Si se fijan, esta F va de R3, así como lo estoy dibujando, a R. Y la curva va de R, de los números reales, o de un intervalo de los números reales, a R3. ¿Cómo tengo que hacer la composición? Pues tengo que componer de esta manera, ¿no? Fíjense, de R3, perdón, de R a R3 y de R3 a R. De tal manera que esta es la curva. Ajá. Y este es el campo escalar. Entonces, esto es la composición de la curva, composición con el campo escalar. No, perdón, al revés, al revés. F compuesto con la curva. ¿Sale? Esto es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Primero va a tomar un elemento de los números reales, es decir, un numerito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, agarro un T0, que está en los números reales. La curva, este T0, me va a devolver un vectorcito fijo de la curva, un solo elemento de la curva. Ajá. Y luego, este elemento lo voy a mapear. Este ya es un vector, entonces ahora sí F, sí se come vectores, ¿no? Entonces va
a devolverme un numerito sobre este campo escalar. Esto ya es un número otra vez. ¿Sí? Fíjense. Tomo un número. Después, este me da un vector. Primero, ¿no? Después me da un vector y finalmente 3 me vuelve a dar otro número. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, es la composición que nos interesa. Al revés, si se fijan, yo no puedo hacer la composición al revés. C compuesto con F porque no tiene sentido. No va a coincidir. Si yo lo agarro al revés, no va a tener sentido. ¿Sale? Entonces, más o menos una idea así como vamos a tratarlo de interpretar físicamente qué significaría la composición de un campo escalar con una curva. Voy a tomar otra de estas diapositivas. Por ejemplo, ¿qué es un campo escalar? Si recuerdan, por ejemplo, el ejemplo que les había puesto de los campos escalares. Un campo escalar es a cada punto del espacio. Ustedes tienen un punto en el espacio. Por ejemplo, este puntito del espacio. Y el campo escalar les asocia en ese punto. Por ejemplo, ese es el vector R0 o R1, por ejemplo. Entonces, F de R1 es el campo escalar. Me da un numerito. Ese numerito, por ejemplo, podemos pensar que es la temperatura. ¿Sale? Podemos pensar que es la temperatura de un campo vectorial. Carmen. ¿Sí? Por ejemplo, entonces a cada punto, supongamos que el campo escalar está bien definido, entonces a cada punto le vas a asociar una temperatura, ¿no? Por ejemplo, es el R2. Entonces, F de R2 es la otra temperatura, ¿no? Y así, ¿no? De tal manera que cada punto tiene asociado un numerito, ¿no? Y ese numerito, por ejemplo, en este caso, tomo la temperatura porque la temperatura es un ejemplo de un campo escalar, ¿no? Entonces, en cada punto del espacio le estoy asociando una temperatura, ¿sale? Es decir, como que cada punto del espacio, hoy tengo mi termómetro y sé cuánto vale la temperatura, ¿no? Ese es mi campo escalar, ¿vale? ¿Ok? Pero ahora, ¿qué les parece si no me interesa? No me interesa saber el campo escalar, cuánto vale la temperatura en todo el espacio, sino simplemente, imagínense que voy en un vuelo de avión o en un tren o no sé, por ejemplo en el plano, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo mi campo escalar, está lleno de esos puntitos, cada uno tiene su temperatura. Pero a mí me interesa, yo estoy aquí, mi punto inicial, y me muevo a este punto final, y me muevo a través de esta curva. ¿Sí? A mí no me interesa la temperatura que está aquí, ni la que está acá. Me interesa la temperatura solamente sobre los puntos de mi curva. ¿Sale? Eso es lo que básicamente está haciendo la composición. La composición, yo tengo mi campo escalar aquí. Bueno, y esta es mi curva. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo la composición es decirme cuál es la temperatura, pero sobre los elementos de la curva. ¿Sale? Es decir, sobre cada uno de estos. Ya no me importa la temperatura fuera de la curva. Aquí ya no me interesa. A mí me interesa. Es decir, es como si trajeran, por ejemplo, un dron equipado con un termómetro. Y que en lugar de saber la temperatura de todo el espacio que tienen disponible, que nada más les interesa la temperatura sobre el puro dron, sobre donde se mueve el dron. ¿Sale? Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, imagínense, el dron no va, si lleva un termómetro o un sensor que mide solamente la temperatura donde se encuentra, uno les va a dar la temperatura fuera de la curva, ¿no? Siempre les va a dar donde él se mueve. Entonces, básicamente esa es la composición. Entonces, F compuesto con C. Fíjense, aquí ya le pongo explícitamente que depende de T. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la curva dependía de T, ¿no? Me da un valor. Y F simplemente es un campo escalar que depende de las variables X, Y y Z. Bueno, entonces, si yo quiero saber cuál es la temperatura donde va mi dron,
Simplemente hago esa composición y esa composición va a quedar así, ¿no? F, pero ahora, donde yo tengo X, tengo que evaluar por la X de la curva, donde quiero que se mueva mi aparato, ¿no? Entonces, X de T, esta va a ser, tengo que sustituir en Y de T y finalmente en Z de T. ¿Sale? Eso sería la composición. Entonces, es X de T, Y de T y Z de T. Esta es mi función compuesta. Si se fijan, esta función solamente depende, como es una curva paramétrica, cada una de las funciones coordenadas de la curva depende de t. Entonces, si recuerdan, cuando vimos curvas, las componentes nada más había numeritos y el parámetro, ¿no? En este caso t. ¿Sí? Si recuerdan, solamente había eso. Entonces, al final de cuentas, esta es una función de una sola variable. Una sola variable que depende de t. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo explícito en 2 dimensiones. ¿Sí? Algo sencillo. Supongamos que la curva es t más 1 y la componente es 3t más 2. Y vamos a suponer que la temperatura está dada por esta función xy de 2 variables, obviamente. Si estoy trabajando en 2 variables, pues también debe tener 2. Entonces, digamos que es x por y, algo fácil, ¿no? X por y. ¿Sí? Más 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la composición? Hacer f de x de t, y de t. Entonces, donde yo tengo, este es x de t, y este es y de t. Entonces, ¿qué me dice? Ah, pues sustituye donde tienes x por x de t. Entonces, ¿cuál es mi función explícita? X por y. Bueno, entonces, la x de t sería t más 1. Ahora por la y de t, que sería 3t cuadrada más 2, más 1. Esa es mi función, si se fijan. Es esto de aquí. Esto es lo que está en amarillo, es lo mismo, nada más que ya evaluado en la curva. ¿De cuántas variables depende la composición? Ahora aquí se fijan, solamente depende de t. Esta es una función de una sola variable. Sí, es una función de una sola variable. Si lo quieren pensar, olvídense cómo la construimos. Es una función de una sola variable. Va de R en R, si se fijan. ¿Sí? Acuérdense, la composición, empezamos un elemento de la curva. Ajá. Tomamos un elemento de la curva, me devuelve un vector, y el vector, el campo escalar, me devuelve un número. Pues está, ¿no? Esto es directo, ¿no? Toma un número, que es el tiempo, por ejemplo, y me devuelve la temperatura. ¿Sí? Aquí tengo el tiempo del dron, para el tiempo igual a t igual a 1 segundo. Bueno, el dron está en cierta posición, y en esa posición su termómetro mide tanto, ¿no? Y esta temperatura. ¿Sale? ¿Está claro? Sí. Es una función de una sola variable. Esas son de cálculo de una sola variable. Eso no debe haber ningún problema. ¿Sale? Bueno, entonces, voy a agarrar una nueva lámina. Entonces, la derivada de una función de una sola variable, ¿sí? Esa es una derivada de una sola variable, por eso no le pongo parcial, porque nada más depende de una sola variable. Es una derivada total. ¿Sale? Bueno, se define la derivada total de esta función, ¿sí? Como la derivada parcial. Bueno, aquí ya va la regla de la cadena, ¿no? No la voy a demostrar, pero esta es la regla de la cadena. La cadena, ¿sí? Lo que me quiere decir es que yo derivo parcialmente la coordenada x respecto de... Perdón, déjenme escribirla. Voy a derivar f respecto a x por su derivada respecto de t. O más parcial de f respecto de y, respecto de t. Más parcial de f respecto de z, de t.
Si tengo más variables, bueno, cada una de las variables y respecto al parámetro. ¿Sale? Fíjense, vamos en el caso anterior. ¿Cuál era el caso anterior que había puesto? Déjenme copiarlo. T más 1, 3t cuadrado más 2. T más 1 más 3t cuadrado más 2. Si se fijan, mi función que dependía de una sola variable era 3t. Ay, ¿cómo quedó? Ya se me olvidó, alguien la tiene ahí en la... Ah, es t más 1, ¿verdad? T más 1 por 3t cuadrada. ¿3t cuadrada más qué? Más 2. Más 2. Más 1, ¿verdad? Eso es lo que nos quedaba. ¿Sí? Se fijan, esta es una función de una sola variable. Puedo hacer la talachita y ver qué me queda, ¿no? Entonces me quedaría 3t cúbica más 2t más 3t cuadrada más 2 más 1. Aquí simplificando lo que se puede y ordenando el polinomio, nos queda esto. ¿Sí? Si yo lo derivo, obviamente nada lo puedo derivar respecto de t, no tengo más variables, ¿no? ¿Cuánto me da la derivada de esto? 9t cuadrada más 6t más 2 y ya. Esto es lo que me daría la derivada. Ahora, voy a derivar usando la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Cuánto valía f? Si me recuerdan. F valía xy más 1, ¿verdad? Aquí está. xy es x por y más 1. Esto es lo que valía f. Y la curva, ¿cuánto vale la curva? Era t más 1, 3t cuadrada más 2. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no? ¿No tengo algún error? Sí, esa es la curva, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, ahora sí. Fíjense. Esto es lo que me da la derivada. Ahora voy a derivar usando la regla de la cadena. ¿Sí? Usando la regla de la cadena. Entonces, ¿qué me dice? Que derive primero, a ver, este es de dos variables, ¿no? Entonces nos quedamos hasta nada más estos dos términos. ¿Sale? A ver, ¿qué me dice? A ver, váyanla leyendo conmigo. Primero deriva la función f respecto a x. ¿Cuánto vale la derivada de esta? De la función f respecto a x. Pues da y, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Bueno, da y. Y ahora, por la derivada de x respecto a t. X es esta, ¿no? T más 1. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto a t? Da 1, ¿no? Luego el siguiente. Derivada de f respecto de y. ¿Cuánto da la derivada de f respecto de y? Da x, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto vale Sí. la derivada de y respecto de t? Ahí dice, ¿no? 3t cuadrada más 2. ¿Cuánto vale la derivada de 3t cuadrada más 2? Da 6 más t, ¿no? 6 por t que diga. Sí da esto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánto vale? Ahora sustituyo explícitamente porque estoy sobre la curva. Entonces las coordenadas y x lo sustituyo explícitamente en términos de la curva, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale y de t? Pues vale 3t cuadrada más 2 por 1. Ahí lo dejo. ¿Cuánto vale x? T más 1 por 6t. Entonces, 3t cuadrada más 2 más 6t cuadrada más 6t. Simplifico. 6t y 3t cuadrada
me da 9t cuadrada. Más 6t más 2. Fíjense, da exactamente lo mismo, ¿no? Pues era de esperarse, ¿no? Si no estoy mal. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Entendieron o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Seguras? Entonces, fíjense, la regla de la cadena en eso consiste, ¿no? ¿Sí? Por cierto, el libro a la composición le cambia el nombre, ¿no? Le llama W. Ajá. Porque está evaluando. Entonces, digamos, si tiene, lo hace, lo que el libro aquí, en vez de aparecer F, aparece W. Ujú. Y esa W es F compuesta con la curva. ¿Sale? Ujú. Nada más que a veces se usa la misma función, el mismo campo escalar, para, para recordar que estamos derivando ese campo, ¿no? Pero sí, formalmente, pues sí estamos definiendo una nueva función que es la composición, ¿no? ¿Sale? Ujú. Pero digamos, al final de cuentas es el campo evaluado, esa nueva función, pues es una función escalar como las que conocen, ¿no? De una sola variable. En este caso, la variable que depende es t. ¿Alguna duda de esto? ¿O quieren otro ejemplo? Otro ejemplo, ¿no? Bueno, ahí va. Otro ejemplo, pues. Ujú. Supongamos que otra vez queremos la temperatura y vamos en un tren que se mueve en un círculo. ¿Sale? Entonces, tenemos que la temperatura en el plano está dada por no sé, digamos que aquí está una fogata en medio o hay un incendio en medio, pues entonces muy, muy intenso, por así decirlo, en el origen. Entonces voy a poner algo así, como X por Y. ¿Sale? No, es que saben que si no se va a ser mucho talache. No, no tan talachudo. Bueno, vamos a suponer que la temperatura va a estar dada, o el campo, lo que estamos midiendo, está dado por la expresión, no sé, 3x cuadrada y. ¿Sale? Esa es y nos movemos en un círculo. ¿Sí? Digamos que ahí hay un coche, un tren, una carretera, lo que sea, de tal manera que forma un círculo. Y ustedes están moviendo en ese círculo, ¿no? Entonces la curva está dada por un círculo, digamos que tenga un radio de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, o de 2 kilómetros para ponerle algo de variedad. Entonces, coseno de t y seno de t. ¿Sí? Esto nos da un círculo de radio 2. Ujú. Ok, entonces, voy a calcular su derivada de los dos modos. Una haciendo, una usando la regla de la cadena y otra directamente, ¿no? Directamente, pues se ve muy fácil, pero aquí nos interesa la regla de la cadena por la construcción que vamos a hacer más adelante. ¿Sale? Entonces, derivo. Entonces, voy a hacer la composición. Es t compuesta, voy a derivar esta función. T compuesta con la curva. Ujú. Entonces, vamos a primero calcular cuál es la composición T compuesta con la curva. A ver qué me da esto. Entonces, ¿cuánto vale las funciones coordenadas X y Y? A ver, ¿cuánto valen las funciones coordenadas antes de empezar? De la curva. Pues la X de T es 2 por el coseno de T y la Y de T es 2 por el seno de T. ¿Sí? Que son las de mi curva, ¿no?
las funciones coordenadas, las componentes de mi curva. Mi curva pues está dada por 2 coseno de t y seno de t, ¿no? Entonces es un círculo de radio 2, entonces 2 coseno de t. La función coordenada x y la función coordenada y es 2 seno de t. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que consiste en qué consiste la composición? Si recuerdan, es pues evaluar en x la función coordenada x de t y en y la función coordenada x de t de la curva, ¿no? Que me interesa en el campo escalar. Entonces tengo 3x. ¿Cuánto vale x? 2 coseno de t, ¿no? 2 coseno de t al cuadrado. Y y es 2 seno de t. ¿Ya Claudio ya no regresó? No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, finalmente esto si hago la talacha, nos queda 2 al cuadrado, 4 por 2, 8 por 3, 8 por 3, 24. Ujú. Por coseno cuadrado de t, por el seno de t. ¿Sale? Esto es esto es la curva. ¿Sí? Esta es perdón, la curva, el campo evaluado en la curva. ¿Sale? Eso es una función escalar. Ahora, si la derivo, ¿cuánto me da la derivada? Fíjense, solamente depende de un parámetro, ¿no? Entonces, la derivada, pues, da 24. Aquí tengo que hacer uso de mis reglas de cálculo diferencial de una sola variable. Entonces, derivo la primera función. Va a ser 2 veces el coseno de t por la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Menos seno de t. Ujú, por el seno de t. Más, aquí esto es de una sola variable, ¿no? Más la derivada de 24 coseno de 2t por la derivada del seno de t, que sería coseno de t. Entonces, simplificando esto un poquito, nos quedaría 48, menos 48 por el coseno de t, por el seno cuadrado de t, más 24 por el coseno cúbico de t. Si no tengo ningún error, creo que es esto, ¿no? Entonces, aquí esto ya lo deben de saber hacer, ¿no? Esto es una derivada de una función de una sola variable, ¿no? Entonces hay que usar la regla del producto, la regla de la cadena y eso, ¿no? Ahora, voy a derivar usando lo que vimos, ¿no? La regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Deriva la función respecto a la variable x y luego la variable, multiplícala por x, por la derivada de x respecto a t. Luego más, parcial de t. Ahora, lo mismo, pero respecto a y. Y así sucesivamente, ¿no? Como nada más tenemos dos variables, pues, ¿cuánto da la derivada de t respecto a x? Pregunta. Deriva en t. Aquí está. Respecto a x, pues me da 6xy, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 6xy. Por la derivada de x respecto a t. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto a t? Esta. Da menos 2 por el seno de t. ¿Sí o no? Sí. ¿Segura? ¿Segura? Bueno, pues está esto. Luego más la derivada de t respecto de y. ¿Cuánto da la derivada de t respecto de y? Nos da 3x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Deriven esto. Respecto a y. Y luego y respecto de t. Entonces nos da 2 coseno de t. ¿Sí? Ahora, sustituyan x y y, las paramétricas, ¿no? Pues estamos sobre la curva, acuérdense.
Si no hacen eso, está mal lo que escriban, ¿eh? Entonces 6 por 2 coseno de t, llévale 2 seno de t por menos 2 seno de t, más 3x, ¿cuánto vale? 2 coseno de t al cuadrado por 2 coseno de t. A ver, ¿está bien? A ver, hagan esas cuentas, ¿cuánto da? También pueden escribir, ¿eh? ¿Cuánto les da? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, profesor, lo que todavía estoy anotando. Bueno, a ver. Está la talacha. Miren que ya entramos a la fase 3 de la pandemia. Ya Sí se sale, entra. profe. ¿Sí da lo mismo? ¿Sí da lo mismo o no? Sí, ¿Sí? ¿Seguras? ¿Seguros? Bueno, entonces confío en que hicieron bien su cálculo. ¿Sale? Bueno, a ver. Entonces, si ya acabaron de anotar, entonces vamos y ya confirmaron que está bien, entonces da lo mismo, ¿no? Ahora, lo que me interesa es usar nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Sí, muchachos. Ok. Sí, rápido para Sí, profe. esta última media hora ya no tengamos más cortes. ¿Sale? Bueno, ahí va, ¿eh? A la misma reunión. Órale. Pues.